Hola, hola, shalom a toda la familia de Ehad. Eh, un abrazo a la distancia, bendiciones para todos. Quienes habla Carlos Soto, está Carlos Soto. Es para mí un privilegio, un placer poder, poder estar y dirigirme a la familia Ehad en este devocional para tener una reflexión a que pueda no solo ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, sino también que nos permita ubicarnos dentro de la corriente del mover del Ruach HaKodesh en medio de nosotros. La palabra de Dios, la Torá, que en mi opinión es toda la escritura, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice que toda la Torá, toda la palabra, ¿verdad? Está inspirada por Dios, es buena para enseñar, para instruir, para redarguir, etc. Toda la palabra del Eterno es fundamental para establecernos en un fundamento sólido. La Torá del Eterno tiene que ser revelada a nuestra vida para que nosotros podamos tener el entendimiento. El entendimiento no solo de qué es lo que la letra dice, sino el espíritu, tener el conocimiento de la sustancia del espíritu con que la Torá fue escrita. Porque hay algo que es importante que nosotros incorporemos, y es el hecho de que la Torá, la palabra del Eterno, va más allá de hojas, de letras, ¿verdad? La Torá, en esencia, es Yeshua. La palabra tiene vida. Y quiero iniciar llevándoles a un pasaje en Hebreos 4:12, donde el escritor del libro de Hebreos nos pone una plataforma hermosa en relación a lo que es la Torá. Él empieza diciendo que la Torá es viva y es eficaz. Es decir, la Torá es viva. Eso implica que es generadora de vida. Eso quiere decir que la Torá tiene la capacidad, tiene el potencial de ser generadora de vida, de generar vida. Y también dice, y es eficaz. No dice que es eficiente, sino dice que es eficaz. Y hay una gran diferencia entre eficacia y eficiencia. Una persona puede ser eficiente y es eficiente en la medida que cumpla aquello que le fue entregado para hacer. Nada más. Pero la persona eficaz no es solo la que hace lo que se le dijo, sino la que conoce el contexto donde aquello que hizo se va a desarrollar y las implicaciones que tiene. Entonces nos está diciendo que la Torah tiene vida, es generadora de vida, produce vida, tiene una sustancia que puede generar vida y con ella entonces la capacidad de poder llevarnos a ser eficaces en aquello para lo cual el Eterno nos llamó a hacer, aquello para lo cual es nuestra asignación, la asignación que nos fue entregada. Pero luego dice, y es como espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos, dice que penetra. Y aquí es donde esto empieza a cobrar un matiz importantísimo e interesante. Dice que la Torá penetra, tiene la capacidad de penetrar. Y luego de penetrar, dice que divide, separa lo que es del espíritu y lo que es de nuestra naturaleza carnal, para poder sacar a la luz las verdaderas intenciones del corazón. Entonces, la palabra está primero generando un proceso de cambio, de transformación interna, para luego entonces
generar una proyección hacia mi entorno. Es viva porque puede transformar adentro, pero también tiene la capacidad de poder proyectarse hacia afuera. Y luego el relato bíblico nos sigue diciendo que penetra hasta los tuétanos. Es decir, divide, separa lo que es del espíritu, lo que es de la naturaleza de Dios y lo que es de la naturaleza carnal, lo que es almático, etc. Las intenciones del corazón salen a la luz y puede generar el cambio. ¿Por qué? Porque dice que penetra. Penetra. Y dice que llega hasta los tuétanos. ¿Y qué hay en los tuétanos? La médula. ¿Y qué hay en la médula? Sangre. ¿Y qué hay en la sangre? ADN. Entonces, lo que nos está diciendo es que la Torá tiene la capacidad, la palabra tiene la capacidad en Dios y por nuestro Señor de poder penetrar hasta provocar un cambio en nuestro ADN. Sí, yo no lo entiendo de otra manera. Yo no sé cómo lo ve usted, pero yo lo veo de esa manera. Tiene la capacidad de penetrar y llegar tan profundo en nuestro ser que puede tocar la médula, puede afectar nuestro ADN, trayendo la sustancia del Eterno y generando una transformación que va a poner a un lado, va a ir removiendo todo aquello que es de nuestra naturaleza caída para dar lugar a lo que es de la naturaleza divina en nosotros. Aquello en nosotros que tiene la sustancia de Dios, es decir, aquella nueva naturaleza que recibimos, que adquirimos a la hora del nuevo nacimiento. Cuando Yeshua está confrontando a un grupo de los fariseos, les dice algo que es fuerte. En apariencia es fuerte. Pero les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él es lo que ustedes quieren hacer. Lo que Yeshua les está diciendo, o a lo que Yeshua se está refiriendo, es a un tema de paternidad. Cuando él está hablando de la paternidad de Satanás, en el contexto lo que está planteado es el hecho de que la instrucción define ADN, pero también la instrucción define paternidad. Lo que Yeshua les está diciendo es la instrucción que ustedes han recibido. La instrucción que ustedes tienen viene de la yeshiva, de la escuela de Satanás. Ustedes están hablando por lo que le ha sido impartido e improntado. Ustedes tienen una escuela diferente y por ende una instrucción diferente y una paternidad diferente. Yeshua entonces aquí plantea un principio, porque si él lo aplica para referirse y señalar algo negativo, pues con mucho más razón tiene la otra parte positiva. Eso quiere decir entonces que la instrucción de la Torá define ADN y con el ADN se define la paternidad. Y no quiero entrar ahí, sino simplemente señalar que uno de los objetivos del Dios eterno a través de la Torá es que pueda ser instruida. Y con la instrucción que venga a nosotros, se provoca en nosotros el cambio que se requiere, que se necesita. Afirmándonos en identidad. El rey del reino es un padre. El rey del reino es un padre. Sí, tiene muchos atributos, el Ojei Tsebaot, el Dios de los ejércitos, etc. Es un rey, por supuesto, pero ese es un título.
La esencia de nuestro Dios es eso, paternidad. Él es un Padre, Él es nuestro Abba Kadosh. Entonces, todo lo que sale de Él, todo lo que se desprende de Él, está orientado, está dirigido en primera instancia a establecer identidad. Porque lo primero que genera la paternidad es identidad, trae seguridad y levanta la autovaloración, levanta el concepto de nosotros mismos. Entonces la identidad es fundamental. La identidad es clave y la instrucción de la palabra viene a generar esto, no solo en primera instancia, con la paternidad de Dios y luego, por supuesto, la paternidad en relación a quien me instruye y a quien me guía. Pero para que esto se dé, el libro me dé su esencia, me dé su sustancia, tiene que mediar la revelación. La revelación de Dios, entre otras cosas, lo que me da es el entendimiento de la Torá. Es decir, establece un fundamento. Me da el entendimiento que yo necesito para tener la comprensión de lo que Él me quiso decir. Pero también ese entendimiento que no es intelectual, ese entendimiento que viene de la inteligencia espiritual de la cual habla Pablo en Colosenses. Porque tenemos inteligencia intelectual, tenemos inteligencia emocional, pero también hay inteligencia espiritual. Pero eso se activa a través de la revelación. Entonces, esa revelación me da el entendimiento no solo de lo que está escrito, dije hace un momento, sino de la sustancia de esa palabra. Esto me conecta directamente con la paternidad de Dios y establece en mi vida un fundamento. Lo siguiente que la revelación trae para nosotros es el entendimiento de su voluntad. Es decir, la revelación me conecta con la voluntad del Dios eterno para mi vida. Me saca de la zona de confort, de la zona de comodidad que todos buscamos, donde nos sentimos cómodos porque controlamos en algún sentido, nos saca de ahí y nos alinea entonces con su propósito, nos alinea entonces con su voluntad. Es decir, la revelación nos introduce en la acción de Dios. La revelación entonces nos muestra y nos modela, en un sentido, a un Dios que está en movimiento, a un Dios que está haciendo, a un Dios que está creando, a un Dios que está trabajando en nosotros y no cesa de trabajar porque bien se estableció en la Escritura. El apóstol Pablo dice, el que empezó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Yeshua. Nosotros estamos siendo transformados a la imagen del varón perfecto. Es decir, Dios está trabajando en nosotros, el Eterno trabaja en nosotros para formar la imagen de Yeshua. Y Él es la Torá, y es a través de la revelación de la Torá que esa imagen, que ese carácter de Yeshua va siendo formado en nosotros a través de los procesos de Dios en nuestra vida. Por tanto, la dinámica de un creyente, la dinámica de un hijo de Elohim no es estática, es todo lo contrario. Es algo que está en movimiento. Cuando nosotros revisamos los verbos en la Escritura, que son claves, muchos de ellos están en sentido continuo. Es decir, Él inició, continúa haciendo, seguirá haciendo, etc. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es exponencial. Y si la verdad de Dios es exponencial, es decir, va en aumento, la revelación de Dios es progresiva. Nos va llevando de algo menor a algo mayor, no solo en nuestro crecimiento
personal, sino también en lo que nosotros hacemos para Dios. La revelación es progresiva entonces. El apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:12, dice: yo les voy a enseñar esto, aunque sé que ustedes están establecidos. Unas versiones dicen en la verdad presente. Unas versiones más antiguas dicen en la revelación presente. Entonces, entendiendo que la verdad presente es Yeshua, y eso está claro, pero también hay otro sentido ahí. Cuando se dice y se traduce revelación presente, tiene la implicación entonces que hubo una revelación pasada. Y si hubo una revelación pasada y hay una revelación presente, habrá una revelación futura. Dios no desecha lo que reveló ayer. Todo lo contrario, lo que Dios reveló ayer, y entienda el sentido en que lo estoy diciendo, lo que reveló ayer se complementa con lo que Él está revelando hoy. Pero lo que reveló ayer y lo que está revelando hoy será la plataforma para lo que Él va a revelar mañana. Vamos. La religión, el sistema religioso, es inercia, es agua estancada. Entonces puede haber mucho conocimiento, pero no hay acción, no hay dinámica, no hay manifestación. El sistema religioso ha sido el freno del potencial de los santos, del potencial de los hijos del Dios eterno. Limitó la dinámica, nuestra dinámica, la limitó. Nos encerró en templos y limitó nuestro potencial en Dios. Limitó las manifestaciones del Espíritu de Dios. Los verbos entonces están en sentido continuo y eso es congruente. Proverbios 4:18, por ejemplo, dice: la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos y Yeshua le dice a sus talmidim que vayan al aposento alto y esperen la promesa, porque serán llenos del poder. La llenura del Espíritu no es un evento, no es un suceso, no es una experiencia limitada a segundos, minutos. La llenura del Espíritu es un proceso continuo. Estamos siendo llenos. ¿Por qué? Porque necesitamos esa llenura para poder alcanzar internamente la imagen de ese varón perfecto. Para ir siendo cambiados, para ir siendo transformados, para que este depósito se expanda, se amplíe. Nuestro proceso es ascendente. Vamos de algo menor a algo mayor. De hecho, la palabra Nabuk en hebreo hace referencia a la acción verbal de la revelación. Y hay una palabra que se relaciona con Nabuk, que es la palabra Galá, relacionada con Gelá, que significa depósito de agua. Entonces, en la medida del proceso de Dios en nosotros, así la llenura del Espíritu de Dios, los procesos van ensanchando nuestro espíritu, para que haya una cada vez mayor llenura del Espíritu, es decir, una porción cada vez mayor de la eternidad de Dios en nosotros para hacer morir lo carnal, lo natural, y con eso la capacidad de aumentar nuestra visión, nuestra perspectiva del reino, de propósito, de voluntad, y ser impulsados a la acción de acuerdo al conocimiento de su voluntad para nuestra vida.
La palabra Nabuk está relacionada con la palabra Nebuá, que es profetizar. El libro, la escritura, la Torá, es profética. Y Nebuá significa encauzar, dirigir un cauce. Y esta se relaciona con la palabra Naví, que es profeta, el que encauza. Entonces, la revelación nos introduce en un río. La palabra Navá, profecía, significa hacer fluir a borbotones. En Juan capítulo 7, versos 37 al 39, se nos narra aquel momento cuando en el último día de la fiesta de Sukkot, tabernáculos, después de que la gente había entrado en la procesión, la tribu de Judá, habían entrado por la puerta dorada y entraron al patio central, las personas que ya estaban ahí empezaron a tirar agua hacia arriba, a danzar, los chofarot a sonar. Empezaron a cantar Isaías 12, y sacaremos agua del pozo de la salvación, hablando de Yeshua, porque en la tradición, ese último día de la fiesta llamado Shiana Rabá, era el día donde ellos esperaban al Mesías. Y ese podía ser el día en que el Mesías apareciera. Y en medio de eso, Yeshua se pone en pie y dice, él proclama, lo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach HaKodesh que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh sobre ellos, porque Yeshua todavía no había sido glorificado. Yeshua aquí está profetizando, no solo está haciendo una proclama. Yeshua está profetizando lo que vendría. No vino para ellos en ese contexto, pero ya vino para nosotros. Ya nosotros tuvimos un Shavuot en ese sentido. El Ruach HaKodesh vino a morar a nuestra vida. Estamos en el proceso de llenura. ¿Para qué? Para que en la medida que seamos llenos, en esa medida, este depósito será ensanchado y va a poder fluir a borbotones, cual si fuese una fuente de agua que constantemente está provocando que el agua esté saliendo. Esa vida que yo recibo del Eterno a través de la revelación, lo codifica el Espíritu de Dios en mí para llevarme a crecer, para darme el entendimiento de que la revelación de la Torá pone un fundamento de carácter, pone un fundamento en mi vida de conocimiento, de entendimiento, pero también me activa para la acción. Me descubre el velo del propósito de Él para ver hacia dónde Él nos quiere llevar, para ver hacia dónde Él quiere trabajar en nosotros, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y también activa en nosotros el potencial que tenemos, ese potencial que el sistema religioso castró, limitó, ahogó. Pero ahora nosotros, al entrar en el tiempo de volver a las raíces, de volver a nuestro origen, de volver a nuestra esencia, con eso también rompemos esa camisa de fuerza y somos activados para caminar en un proceso ascendente, para ver cada vez mayor gloria de Dios en nuestra vida. Estamos diseñados por Dios para que de nuestro interior fluya un canal de vida, para que seamos uno con la Torá a través de la revelación y podamos transitar en un proceso ascendente y en esa medida entonces afectar nuestro entorno. La manera de poder ser eficaces, no solo eficientes, eficaces para cumplir la voluntad de Dios, es a través de la revelación del Ruach, es a través de la revelación que viene a nosotros por medio de la Torá. Entonces, tenemos a un Dios en movimiento
y un pueblo que está en movimiento. Y si logramos y si entendemos bien el contexto profético en el que estamos, si entendemos bien y tenemos la lectura correcta del escenario en el que estamos hoy, el escenario profético, y permítame decirlo así, escatológico también. Si nosotros tenemos la lectura correcta, vamos a entender que estamos en la recta final de lo que se ha llamado los tiempos finales. Hay todo un orquestamiento que está tomando lugar en las naciones. El nuevo orden mundial, Babilonia, el sistema nimrótico, está tomando lugar. Y hoy las noticias las podemos ver con el libro de Apocalipsis abierto, porque mucho se está cumpliendo. La lectura correcta nos la va a traer la perspectiva de Dios. Y la Escritura dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El COVID-19 es solo la antesala de lo que va a venir. Y esa es la realidad. Esto no es una teoría conspirativa, es una verdad, es una realidad. Empezamos a enfrentar circunstancias difíciles, pero contamos con que el Espíritu de Dios nos lleva, nos guía, nos revela, nos muestra y nos lleva a cabalgar, a caminar por encima de las circunstancias que estamos viendo. Hay toda una provisión de Dios para nosotros, toda una provisión de Dios para levantarnos por encima de las circunstancias que vemos, por las circunstancias que se están dando, por encima de lo negativo. No somos llamados a ser presa del temor, porque el sistema eso es lo que quiere, hacernos presa del temor. Nos han tenido metidos en casa, en una cuarentena, pero más peligroso ha sido el temor, el amedrentamiento que esta situación ha generado que el mismo COVID-19. Hay una estrategia de las tinieblas, hay una realidad de una batalla espiritual y el enemigo allá afuera está enfilando sus baterías, no para tocar al mundo solamente. El objetivo del enemigo es el pueblo del eterno Dios. Y hoy, cuando hay un remanente que está volviendo a las raíces, abriendo una brecha y marcándole una pauta al resto del pueblo de Dios, la amenaza es mayor. Pero en tiempo de crisis, siempre el eterno Dios ha tenido una respuesta. Y este tiempo no es la excepción. Nos acercamos a Sukkot, a la festividad de Sukkot. Y el tiempo de Sukkot, así como Yeshua en el último día de la fiesta de Sukkot dio esta declaración. Hoy el Espíritu de Dios nos está diciendo: prepárate para Sukkot, porque en este Sukkot el Eterno traerá una porción mayor a tu vida, mayor de la que tienes, de la llenura del Ruach, para que tu fundamento se solidifique, para que la revelación de la Torá sea más profunda y genere la vida que se necesita, el caudal de vida que se requiere para poder enfrentar el tiempo que viene. Hay una capacitación que va a iniciar en estos 7 días de Sukkot, y súmele Shmini Atzeret y súmele Simchat Torah, porque esos 2 días que son también parte de la festividad, el eterno Dios los va a usar para activar dentro de ti ese río, para que lo que estaba muerto dentro de ti ahora resucite, para que ese poder de resurrección te levante, para que aquel que esté dormido sea despertado, para que aquel que no ha caminado en su potencial en Dios, no lo ha podido desarrollar y tiene la sensación de haberse quedado a medio camino, pues viene una activación para tu vida. De tu interior empezará a correr río de agua viva. La cisterna, la tapa de la cisterna será corrida para que esa agua
que nunca habías bebido, empieces a beberla y ser activado, y una revelación mayor te dé el entendimiento de lo que está sucediendo de acuerdo a la Torá, pero también pueda ser impulsado a entrar en una nueva etapa, en un nuevo tiempo, en una nueva temporada donde Dios va a requerir gente activada por el Espíritu de Dios, gente que tenga conocimiento, sí, de la Torá, gente que tenga conocimiento del contexto hebreo, gente que esté amarrada a las raíces, que tenga ese fundamento, pero gente también que pueda ser proyectada, gente que pueda entender que hay una dimensión en el espíritu a la que debemos accesar, que hay dones, ministerios, llamados, hay un poder esperándonos para que el mundo vea y crea manifestaciones del espíritu y empezarán a suceder. Hay una cosecha de almas, de personas, que está ahí, como ese avivamiento del que tanto se ha hablado, en el cual ya entramos. Este Sukkot traerá una activación para tu vida. Ven por la revelación de Dios. La revelación a través de su Torá, a través de su palabra, generando un ensanchamiento interno, pero también impulsándote a algo mayor. Termino con esto. Cuando el Eterno trae revelación a nuestra vida, la revelación produce fe. El escritor de Hebreos dice que la fe viene... el escritor de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza. La palabra certeza tiene que ver con la sustancia del Dios eterno. Es su revelación, la revelación de la Torá, la que genera en nosotros esa certeza. Es la que genera esa convicción. Pero también en el griego, la palabra certeza significa estar bajo contrato. Estar bajo contrato. Estar bajo contrato. Cuando una persona compra un terreno, se le entrega un título de propiedad avalado por el gobierno. Se le entrega un título. Si a ese terreno lo invaden personas ilegalmente, esta persona simplemente va con la autoridad, va donde la autoridad, presenta su documento y pide que por favor ejecuten y saquen a las personas de su terreno. ¿Por qué? Porque está bajo contrato. Cuando el Eterno nos revela, nos autoriza. Y esa revelación genera fe. Entonces, tu fe es legal. El Señor nos está lanzando bajo una sustancia revelada en legalidad para ejecutar en este tiempo, ejecutar su voluntad bajo la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Y de esa manera, levantarnos por encima de todas las circunstancias que puedan levantarse en nuestra contra. Les bendigo a la distancia. Shalom, shalom. Un abrazo, familia de Hat.